Primera de Juan, el capítulo 2, el versículo 3 al 11. En los primeros versículos echa un fundamento increíblemente importante. Si usted recuerda, en los primeros versículos, el versículo 1 al 4, básicamente Juan pone en su preámbulo, en su introducción del libro, que no es introducción realmente, él entra inmediatamente al contenido de su carta para poner un fundamento. Y el fundamento es que en Cristo Jesús tenemos compañerismo con el Padre. En Cristo Jesús, el sacrificio perfecto de Cristo nos conecta con el Padre. Dice en el libro de Juan, en el capítulo 14, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, vea usted que en ese preámbulo, en el versículo 1 al 4, él pone ese fundamento. Pero en el capítulo restante, el capítulo 1 y el capítulo 2, lo que Juan nos ayuda a entender es no solamente ese fundamento en Cristo Jesús, pero nos ayuda a entender lo genuino de esa declaración. Que si nosotros clamamos y decimos que tenemos una relación personal con el Señor, se va a manifestar por lo menos de tres maneras en el capítulo 1 y 2. Se va a manifestar, número 1, en nuestra confesión y en nuestra conciencia de nuestro pecado. Es en el capítulo 1 de Primera de Juan donde nosotros encontramos que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero aquel que dice que no tiene pecado y que no hace pecado, si usted recuerda la semana pasada, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, ve usted que la declaración, tenemos una relación personal con Dios, para Juan eso no es solamente suficiente que alguien diga eso. Juan dice, bueno, pruébamelo y pruébamelo en tu conciencia de ese pecado. Porque vea usted que en ese capítulo él nos introdujo el concepto que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. El que dice que anda en la luz, que viene acercándose a Dios y se cree que es luz a sí mismo, dice el tal es mentiroso. La realidad es que a medida que usted y yo nos acercamos a la luz absoluta de Dios, usted va viendo más y más su propio pecado. Y usted va siendo más consciente de su propia condición pecaminosa y de su tendencia a pecar. Y entonces, ¿qué es lo que hace usted? Usted viene delante de Dios en confesión. Y usted es un cristiano no solamente que clama, pero que confiesa sus pecados, a consecuencia que se ve a sí mismo ante la ontología de Dios, ante la grandeza de la luz de Dios, el carácter de Dios. Me veo yo a mí mismo, mi propio carácter, y yo veo y yo digo, pobre yo pecador, Señor, perdóname. Juan dice, la vida cristiana no es solamente decir yo soy hijo de Dios, yo tengo una relación con el Señor. Vamos a verla en la manera en cómo tú te ves, en la manera en cómo ves tú a Dios y en la habilidad de pedir confesión a Dios. Pero el segundo aspecto que Juan desarrolla en su carta es el aspecto de obediencia. Eso lo vamos a ver en unos momentos. Pero luego después ve usted que Juan hace el concepto, ve usted, número 1, amamos a Dios, clamamos conocer a Dios, yo amo a Dios, me acerco a la luz, desarrollo una actitud por la palabra de una manera especial. Y número 3, Juan en el capítulo 2 habla acerca de la actitud que todo creyente debe tener para con el mundo. ¿Amamos nosotros el mundo? Es en el capítulo 2 que encontramos nosotros, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Entonces ve usted que Juan no solamente está ayudándonos a entender la vida cristiana en conceptos abstractos, confesión, obediencia, el mundo. ¿Amamos más a Dios? ¿Amamos más su palabra? ¿Amamos menos el mundo?
Y usted y yo necesitamos constantemente hacernos esa pregunta. Mire, el día de hoy vamos a tratar con el versículo 3, el versículo 11, al versículo 11. Y el énfasis es nuestra obediencia. No es el aspecto de confesión, es la obediencia que clamamos delante de Dios. Decimos nosotros, por ejemplo, que tenemos una relación personal con el Señor. Juan dice, quiero ver tu actitud en cuanto a la palabra de Dios. Quiero ver tu actitud, porque ve usted, mire lo que dice la Escritura. Vamos a leer en Juan capítulo 2, el versículo 3 al versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Mire lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿En qué cosa? Si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas han pasado y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. Inclinemos nuestros rostros, hermanos. Amantísimo Padre, Señor, yo quiero darte gracias por esta porción bíblica. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo pueda habilitarnos para ver las maravillas, las preciosidades de esta porción bíblica. Señor, enséñanos. Señor, enséñanos a tener un respeto genuino por tu palabra. Te ruego, Señor, que cuando tú hables, nosotros podamos respetar tu palabra de maneras especiales. Habilítanos para ver no solamente las maravillas de tu ley, pero para vivir las maravillas de tu ley. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Si usted ve, hermano, el bosquejo que vamos a tratar es el siguiente. ¿Somos creyentes genuinos para Juan? Entonces ve usted, qué interesante lo que dice el pasaje. Mire, dice el versículo 4, el versículo 6 y el versículo 9, introduce básicamente tres ideas, tres conceptos. Mire el versículo 4 lo que dice. El que dice. Mire el versículo 6. El que dice. Mire el versículo 9. El que dice. Hermano, alrededor de esas tres ideas, tres declaraciones. Aquí está Juan diciendo, el que dice, el que dice, el que dice, pero no hace, no es un creyente genuino. Tal vez está pensando que lo es cuando en la realidad no lo es. Es más, ve usted en el versículo 3 dice, en esto sabemos que dice que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, dice que el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Y en esto sabemos que estamos en él. Mire que la primera idea que establece es, ¿somos creyentes genuinos? ¿Tomamos nosotros en serio la palabra de Dios? ¿Toma usted en serio la palabra de Dios? Número 2, mire el versículo 6. El que dice que pertenece en él, debe andar como él anduvo. Pronombre él, ¿quién? Jesús. ¿Cómo él anduvo? Mire, somos creyentes genuinos, no solamente preguntémonos, ¿tomamos nosotros en serio la palabra? Pero preguntémonos, ¿tomamos nosotros en serio el ejemplo de Cristo?
Mire, número 3, el versículo 7. El versículo 7 y el versículo 8 es introducido con un juego de palabras. Un juego de palabras en relación al mandamiento antiguo, al mandamiento nuevo. Y el síntesis lo encontramos nosotros en el versículo 9, donde dice: el que dice que anda en luz y aborrece a su hermano, ¿qué es lo que pasa? Dice el versículo bíblico, está todavía en tinieblas. En otras palabras, vea usted, mire, aquí encontramos nosotros, vea, encontramos, somos creyentes genuinos. ¿Cuál es el lugar que la palabra toma en nuestra vida? ¿Cuál es el papel, vea usted, el modelo de Cristo en nuestra vida? Y número 3, hermano, ¿cuál es el papel, el lugar que toma nuestro hermano en nuestra vida? Ahí es donde se ve un creyente genuino. ¿Toma usted en serio la palabra? ¿Toma usted en serio el ejemplo de Cristo? ¿Toma usted en serio a su hermano? ¿O usted aborrece a su hermano como que fuera cualquier otra cosa? Mire, de eso es lo que es lo que está tratando Juan. Mire, en otras palabras, en una manera, hermano, gráfica, usted ve ese filtro que está ahí, ese filtro de agua. Mire, es un filtro donde nosotros queremos ver a un creyente genuino. Estas cosas no le hacen a este hombre genuino, pero estas cosas indican que hay algo genuino en este hombre. Quien realmente nos hace genuino es Cristo Jesús en nuestro corazón. Pero en el momento que Cristo entra en nuestro corazón, el Señor despierta en nosotros un apetito especial por la palabra. Y ve usted, no solamente por la palabra, pero despierta en nosotros un deseo de ver a Cristo como Él anduvo y decirle: Señor, yo quiero ser más como tú. Y no solamente eso, pero usted ve a su hermano y usted no pisotea a su hermano. Mire, aquel que facilito se enoja con su hermano y agarra esas broncas, ¿no es cierto? Esa amargura y desecha a su hermano. Hermano, yo le pregunto a usted, ¿genuinamente usted está en la luz? Y vamos a ver los detalles de cada postura que ve ahí. Cada una de esas cosas. Usted se va a dar cuenta, hermano, que para Juan, aquí no es solamente un asunto de que el que dice, cualquiera puede decir. En otras palabras, para Juan es importante que no solamente entendamos nosotros, pero que vivamos un cristianismo legítimo, genuino. Aquí no solamente se trata de bla, 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 bla. Está bien que lo hablemos, está bien que exterioricemos y está bien que cristalicemos nuestros conceptos teológicos, está bien. Pero no digamos yo soy cristiano y cuando se trata de la Biblia, nuestra fuente de entendimiento son los demagogos, los filósofos, son la gente de nuestro tiempo que quieren tener respuestas para la vida. No digamos que somos cristianos. Mire, no digamos que somos cristianos y cuando se trata de Cristo y Gandhi van a la par. Buda a la par, porque estos son hombres que nos enseñan a cómo vivir. Ese no es el cristianismo legítimo. El cristianismo legítimo es cristocéntrico. Usted aprende a amar a Cristo. Mire, no solamente usted, hermano, se va a los evangelios para entender la vida de Cristo, cómo Él anduvo. Pero ve usted que usted lo trata en su vida y usted dice: Señor, enséñame a ser como Cristo. Usted ve a su hermano y usted no puede aborrecer a su hermano. Usted ve a su hermano y usted busca la manera de cómo amar a su hermano. Aborrecer para usted no. Mira, el aborrecimiento, como vamos a ver en unos momentos, hermano, no es un asunto, hermano, que se ve muchas veces en lo obvio. Hay gente que sabe esconder el odio, sabe camuflajearlo en maneras increíbles, que usted lo saluda, ay, como si bien, todo bien, bonito, y sabe camuflajear, pero adentro del corazón hay una amargura por su hermano. Para Juan eso no sirve. Mire, no solamente para Juan, pero se recuerda Pablo. Pablo enseñó a los corintios, al final de su carta, les dice a los corintios: mire, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Porque cuando estamos en la fe,
amamos la palabra, queremos ser como Cristo y buscamos maneras de cómo amar a nuestro hermano. Y usted se da cuenta, hermano, que eso, cuando Cristo está en su corazón y usted clama y usted dice, mire, el versículo 4 dice, el que dice yo le conozco. Mire, el versículo 6 dice, el que dice que permanece. Mire el versículo 9, el que dice que está en la luz, conceptos abstractos. Todo eso es impresionante. Pero cuando se trata la palabra, mucha Biblia, mucha Biblia. Ya estamos hastiados de la Biblia. ¿Cómo? ¿Y quién lo está diciendo? ¿Quién está hablando? Hermano, para un creyente genuino, la palabra es dulzura. La palabra es dulzura a su corazón. Y usted quiere más y más y más. Es insaciable. Porque Dios hablando al corazón del hombre. Y no hay sustituto. No importa el sabio que usted me presente. No hay sustituto. Usted quiere hablar del éxito. Y quiere hablar usted del significado. Y quiere hablar de avance. No hay avance. Sino con la sabiduría de Dios. Pero con todo y eso, muchas veces nos enamoramos de lo que los hombres sin Cristo tienen que decir. Y andamos enamorados, andamos loquitos. Juan dice, Pablo dice, examinaos a vosotros mismos. Porque el cristianismo no se trata de venir, no se trata de, aquí estoy, me hice bautista y me hice esto. No se trata de eso. Se trata de esa comunión genuina con Cristo. Sí, conocerle. Sí, permanecer. Sí, estar en la luz. Pero cuando se trata la palabra, ahí está el hombre prendido en la palabra. Y cuando se trata de, Señor, yo quiero ser como, yo deseo ser como tú. Y cuando se trata de su hermano, tratarlo como le dé la gana a usted, no se puede. Y aquí es precisamente donde Juan comienza a ayudarnos a entender este concepto. Mire el versículo 4, dice que el que dice, y mire la idea que va alrededor de lo que dice. Mire, vea usted, el versículo 3 introduce estos tres conceptos. Y dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos. En esto sabemos que le conocemos. ¿En qué cosa? Y comienza, vea usted, a resaltar el concepto de la palabra. Si guardamos sus mandamientos. El que dice, dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos. Mentiroso. La verdad no está en él. Pero el que guarda, ¿qué cosa? Su palabra. En verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. En otras palabras, vea usted, aquí introduce Juan estos tres conceptos. El concepto escritural, el concepto personal y el concepto social. El concepto escritural, mire usted conmigo este pasaje. Si alguno dice no guarda sus mandamientos, la verdad, su palabra. Mire qué interesante que habla de mandamiento y mandamientos. Es interesante que todo va alrededor de la idea, lo que Dios ha hablado. La palabra de Dios. Hay un celo en usted por amar la palabra, no solamente entender la palabra de Dios, pero vivir la palabra y proclamar la palabra. ¿Hay realmente un interés en usted? Mire, lo que yo me he encontrado, ¿sabe qué es, hermano? Mire, hermanos que están prendidos. Mire, yo no puedo ver, hermano. Usted dígame, presénteme a un hombre que tiene una hambre, sed de buscar y entender los estatutos de Dios. Hermano, yo le enseño a un hombre que está exhibiendo una característica clásica, una evidencia inequívoca de un hombre que tiene una relación personal con el Señor. Mire, hermanito lindo, usted se puede creer gente decir, pastor, otro estudio bíblico entre semana. Si ya tenemos uno el domingo en la mañana. Mire, y usted se da cuenta que queremos hacer un tercer servicio. Tercer servicio. ¿Y qué va a haber? ¿Va a haber drama?
No va a haber drama. Bueno, de vez en cuando vamos a tener un drama aquí y allá, si el hermano Jafet, ¿no es cierto? Y el hermano Rolando, ¿sabe? Nos ayudan a eso. Pero, ¿sabe una cosa? ¿Sabe alrededor de qué vamos a abrir cualquier cosa? Mire, ¿sabe lo lindo, hermano, de estrechar la mano de alguien, hermano, que está alrededor de la palabra? Lo que nos ha unido es el amor por la palabra. El amor no solamente por entender la palabra, pero vivir la palabra y proclamar la palabra. Porque Dios ha hablado. Dios ha revelado su voluntad. Y ¿sabe una cosa? Nos caracterizamos por un pueblo, por un hombre, una mujer, una familia de libro. El libro para nosotros es importante. A usted le quitan el libro, hermano, usted no está completo. Hermano, usted le dan el libro y es su deleite, su delicia de día en día, porque usted ama lo que Dios nos enseña. Mire lo que dice la Escritura. Mire qué interesante dice el versículo. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿sabe quién es este? Es un mentiroso. Dice que la verdad no está en él. Pero mire qué interesante. El que guarda su palabra, verdaderamente, mire, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Wow. En verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Ahora, usted, hermano, ve esa frase y hay un debate gramatical en esa frase, porque ve usted que el versículo dice, en verdaderamente el amor de Dios. Ahora, el amor de Dios, se recuerda que tuvimos una clase de griego aquí en nuestro centro Berea, y en la clase de griego estuvimos viendo frases que son nominativas. ¿Se acuerdan los casos? Nominativas, ablativas, genitivas. Yo sé que usted es un buen estudiante y se acuerda de eso. El problemita de esta frase es que en nuestra versión en español se traduce o se toma como una construcción genitiva. Y lo es una construcción genitiva. El problema aquí es cuando usted comienza a hacer investigación y usted observa, ¿es esta una cláusula, una construcción genitiva objetiva o subjetiva? Subjetiva es el amor de Dios. Objetiva es el amor por Dios. Y usted va a encontrar versiones hoy en día que están en ese debate. Y usted se da cuenta que tanto una como la otra es perfectamente aceptable. Y el debate que está hoy en día en cuanto a esa frase básicamente es, ¿por qué Juan fue vago? ¿Qué es lo que quiso decir? ¿Quiso hablar acerca del amor de Dios o el amor por Dios? Ahora, usted se da cuenta que si estamos hablando del amor, dice el versículo, el que guarda, dice, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. El amor de Dios se ha perfeccionado en él. Subjetivamente. Objetivamente es, en verdaderamente el amor por Dios. Ve usted, aquí un asunto de ¿quién está haciendo la acción? ¿O es Dios derramando mi amor en mí en virtud de la palabra? ¿O es yo aprendiendo a amar a Dios en virtud de la palabra? La palabra es el común denominador. La palabra no va a cambiar. Aquí el asunto es solamente, vea, hermano, si el amor de Dios se está perfeccionando en mí a medida que yo tomo la palabra de Dios en serio. O si a medida que yo tomo la palabra de Dios en serio, yo estoy aprendiendo a amar más y más y más. Y ve usted que Juan es ambiguo en ese concepto. Y yo creo que fue ambiguo porque los dos van de la mano. Cuando la palabra de Dios obra en usted, usted experimenta el amor de Dios en maneras increíbles. Y no solamente lo experimenta, pero usted aprende a amar a Dios más y más. Y usted se da cuenta que cuando usted aprende a amar más y más a Dios, más y más su palabra, usted aprende a odiar más y más el pecado. Y aprende a odiar más y más y más el mundo en la perspectiva correcta.
Porque la palabra de Dios comienza a obrar en su corazón. Y usted se da cuenta, hermano, dice la Escritura, mire qué lindo, dice que en este verdaderamente el amor de Dios o el amor por Dios se ha perfeccionado. ¿Usted quiere perfeccionar el amor de Dios o el amor por Dios? Usted no puede quitar la palabra. Es lo que hablábamos del misticismo, ¿se recuerda? El misticismo, ¿qué es lo que clama? El misticismo dice, yo y Dios y no me estorbe nadie. Juan dice, tú, la palabra y tu Dios. Dios te va a hablar a ti y tú vas a responder a Dios en base a la palabra. Es imposible ver a un cristiano que quiera venir delante de Dios sin Cristo. Es imposible. Y Juan dice, es imposible que tú quieras venir y amar a Dios no solamente sin Cristo, pero sin la palabra. Dios te va a hablar a ti y tú vas a tener que responder a Dios a través de la palabra. Y entonces ve usted, aquí es un asunto no solamente del amor de Dios, pero es un asunto del amor por Dios. Y usted y yo necesitamos tener este libro muy cerquita de nuestro corazón. Mire, el diablo le arrebata este libro a usted. Mire usted los momentos más lindos, victoriosos en su vida cristiana. ¿Cuándo han estado? Cuando usted ha agarrado este libro y lo ha hecho parte de su vida. Pero cuando el diablo le ha arrebatado este libro y usted está solo, usted y yo pasamos por los valles más tristes de nuestra vida, sin perspectiva, en confusión. No hay un derrotero, no hay dirección. La palabra del Señor es lumbrera a nuestro camino. ¿Y sabe lo que quiere hacer el diablo? El diablo quiere arrebatarle a usted. Eso quiere arrebatarle. Por eso usted tiene que tomarlo. Y usted tiene que leer la Escritura, oír la Escritura. Tiene que, hermano, memorizar la Escritura, estudiar, meditar la palabra, para que nadie venga a los vientos de la vida. El diablo, el enemigo número uno del creyente, no venga y arrebate el libro de Dios. Porque somos el pueblo del libro. Somos el pueblo del libro. Y usted ve a un creyente, un cristiano, enamorado del libro de Dios. Mire, usted va a buscar, va a encontrar a un hombre que no solamente, vea usted, en este libro meditarás de día y de noche y harás conforme a lo que en él está escrito. Y dice que todo te saldrá bien. ¿En virtud de qué? En virtud del libro de Dios. Pero hermano, Juan no solamente quiere que usted vea ese filtro. Mire, el filtro, la obediencia, la actitud que usted tiene de la palabra. Pero mire el versículo 6 lo que dice. El que dice que permanece en él, dice que debe andar como él anduvo. ¿Cómo anda usted en relación a Cristo? ¿Se recuerda? What would Jesus do? ¿Qué es lo que haría Jesús en esta situación? ¿Qué es lo que haría él? ¿Qué es lo que haría él? Mire, ¿qué es lo que haría él? Dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ahora, ¿cómo iban a saber los hermanos cómo Jesús anduvo? Porque acuérdense que estamos hablando, ya ubicamos el libro, y el libro es aproximadamente, Juan está escribiendo en el año 90-95, el último apóstol, todavía vivo, anciano ya. Mire, le está escribiendo a una iglesia en Éfeso, casi seguro, Asia Menor, y le está escribiendo a estos hermanos en Asia Menor. Jesús no estuvo en Asia Menor. Es muy probable que sus oyentes no fueron testigos oculares de la vida de Jesús. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Y cómo ellos van a saber cómo él anduvo? Se recuerda que Juan escribió el Evangelio. El Evangelio. ¿Sabe lo que Juan está diciendo? Mira, queremos saber cómo Jesús anduvo. Vamos a los Evangelios. Aquí no es un asunto de inventar. Aquí no es un asunto de venir y Señor, ¿y cómo anduviste tú? No. Señor, ¿y cómo anduviste tú? Volvemos nuevamente al libro de Dios. Volvemos nuevamente no solamente en nuestra
dirección al libro directamente, pero aún, hermano, queremos saber cómo él anduvo. Vamos al libro de Dios, porque en el libro de Dios está la vida, el ministerio, cómo Jesús caminó, cómo él anduvo. Mire, andar no solamente en el sentido de literal de andar. Andar habla de la vida de él, cómo él anduvo. Y usted va a los evangelios, a la escritura, y usted encuentra que Jesús anduvo. Y anduvo, hermano, en amor sacrificial. Él se sacrificó por otros, en sufrimiento y pruebas por otros, en servicio. Mire, él hizo uso apropiado de la palabra, no era ignorante de la palabra. Él luchó en contra del pecado, en humildad, en mansedumbre. Había pasión en él por el evangelismo, había obediencia, había oración, había sumisión. Así anduvo él. ¿Cómo anda usted? Porque el que dice, yo soy creyente, mire, el que dice, yo soy creyente, pero su role model es Michael Jackson. Y entra usted al cuarto, y ahí está la picture de Kobe, ahí está la picture de, ¿quién sabe quién más? ¿Quién es la cantante esta famosa que hoy en día? Y ahí está, mire. ¿Y quién es su role model? ¿Quién es su role model? ¿A quién usted sigue? Usted como jovencito. Mire, no solamente no es un asunto de jovencito, mire, hermano, entré en una casa un día de estos y hermano, un póster enorme de Pedro Infante. Pedro Infante. Yo digo, esto no es un asunto solamente de los niños. Y hablo yo con el Señor enamorado de Pedro Infante. Solamente le falta hacerle un nicho ahí, poquitito. Porque la conversación, Pedro Infante, alrededor de Pedro Infante. ¿Quién es su role model, su modelo? Mire, Juan dice, mira, tú tienes una relación personal con el Señor. Quiero verte tu libro. ¿Dónde está tu libro? Mira, quiero ver quién es tu modelo. ¿Quién es tu modelo? Quiero ver quién es tu modelo. Mire, número 3, hermano. Rápidamente, no tenemos tiempo. Pero mire lo que dice la Escritura. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, dice que éste todavía está en tinieblas. Vea qué interesante lo que dice este pasaje. Este pasaje dice, mire, el que dice aborrece a su hermano, el que aborrece a su hermano en el versículo 11, mire, en 2 ocasiones, versículo 9, el que dice que está en la luz, aborrece a su hermano. En el versículo 11, el que dice y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Y en medio, hay un sándwich, en medio, el que ama a su hermano. Y usted se da cuenta que el juego de palabras del versículo 8, versículos 7 y 8, el juego de palabras del mandamiento antiguo y el mandamiento nuevo, básicamente está en relación a amar a mi hermano. Amar a mi hermano. En el versículo 9 define lo que él ha hecho en el versículo 7 y 8. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano, dice, permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece nuevamente a su hermano. Mire, hermano, el que aborrece, usted se da cuenta que es un participio presente. El que aborrece presente hoy, continuamente, ing, un gerundio, constantemente, la vida de este hombre, habitualmente, no es amor. Y hermanito lindo, mire, van a haber ocasiones que usted y yo vamos a pasar por situaciones. Alguien le va a hacer algo a usted, le va a picar la costilla donde a usted le duele y usted va a reaccionar. Y la primera reacción, ¿cuál va a ser? ¿Amar al hermano? No. Este me la va a pagar. ¿No es cierto? Pero en el momento que usted viene delante del Señor y usted dice, Señor, what would Jesus do? Este me picó. Ahí está el ejemplo de él. En ese momento, ¿sabe lo que pasa? Usted y yo venimos en confesión delante del Señor. Y usted dice, yo no puedo aborrecer a mi hermano. Yo no puedo tomar la ruta de la amargura.
Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que traer mi corazón delante del Señor y decirle, Señor, ¿podrías tú obrar en mi corazón? Yo no puedo tener conciencia mala delante. Es más, yo no puedo entrar ni siquiera a indiferencia. Mire, usted se da cuenta, mire, lo contrario de amor es ¿qué? Odio, decimos. No necesariamente. Lo contrario de amor es indiferencia. Es entrar a esa guerra fría, donde nadie se da cuenta. Pero allá en nuestro corazón hay amargura, hay odio, hay envidia, hay detracciones, allá en nosotros hay pleito. Juan dice, ¿somos creyentes legítimos? ¿Dónde está el libro de Dios? ¿Dónde está el ejemplo de Cristo? Y le dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde dejaste a tu hermano? ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Sí, tú eres guarda de tu hermano. Y tú tienes responsabilidad por tu hermano. Y no es para odiarlo, es para provocar en él el amor y las buenas obras. Y hermano, es cierto, yo convengo con usted que hay hermanos que no se dejan amar. It's okay. That's okay, that's okay. Pero que esa falta, esa carencia de amor por usted, que no eche a perder esa buena intención, ese buen deseo de amar a mi hermano, amar a mi hermano, buscar, no caer en esa indiferencia, no caer ahí que ahí estoy sentado, pero no, que no me vaya a venir a decir hi, porque si no yo no le digo hi. Actitud terrible. Juan dice, no, papito lindo, hermanitos lindos. Mire, la palabra que utiliza es tecnía, hijitos lindos, preciosos. Esa no es la actitud que debemos tener para con nuestros hermanos. Usted y yo necesitamos desarrollar un cristianismo legítimo. Y el cristianismo legítimo comienza no solamente con esa relación personal con Cristo Jesús, el cual nos hace ser nueva criatura y nos hace desear su palabra y nos hace poner como ejemplo a Cristo en nuestra vida. Y sabe una cosa, hermano, nos hace amar a nuestros hermanos, aún nuestros hermanos que son difíciles de amar. Y hay hermanos de hermanos. Pero ¿cuál es su opción? ¿Hundirse en la indiferencia? Y usted ni yo. Hermanitos preciosos, usted y yo, en esas tres áreas, necesitamos crecer. Jamás usted va a decir, ya lo sé todo, ya lo entiendo todo. Señor, ya no. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Llevo yo 20 años estudiando ya la Escritura en una manera seria, constante, deliberada. ¿Y sabe cómo me siento? Me siento todavía ignorante. Me siento que todavía, Señor, ¿cuánto me falta? Se trata de Cristo. ¿Sabe cuál? Señor, perdóname. ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto me falta? Especialmente, mire, si usted de lejos ve defectos en el pastor, si de lejito ve, no le vaya a preguntar a mi esposa, porque está más cerquita. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, por su ternura, su cariño, porque no enfatiza las cosas malas mías. Me anima, me dirige. Lindo eso. Hermano, sus hermanos, ¿cuánto usted necesita? ¿Cuánto usted necesita? Hermanito precioso, mire, cuando usted provoca a un hermano al amor y a las buenas obras, deje el resto al Señor, déjelo. Y sabe una cosa, el resto es tan lindo, hermano. Mire, usted se da cuenta, los días viernes venimos nosotros con nuestros niños y nos volcamos en nuestros niños, usted se ha dado cuenta. Usted se ha dado cuenta, hermano, en la historia de nuestro ministerio, revolcado ahí con los niños. Hay hermanos que no se pueden revolcar porque son, cuidado, se van a ensuciar. ¿Cómo es posible? Estaba en una conferencia hace poco, Mire, estaban niños ahí, estaban ahí medio aburriditos. Vamos a jugar. En medio estaba mi hijito ahí. Y jugamos fútbol y estuvimos. Y sabe una cosa, hermano, yo no sé esta generación, estos niños, el día de mañana
me van a ver en cualquier lugar. Hermano, ¿qué me importa, hermano? Que digan que es el pastor. ¿Cómo es posible el hermano jugando ahí con los niños, ensuciándose en una conferencia de pastores? I don't care. Hermano, en nuestro propio ministerio, hermano, mire, hace 2 semanas una niñita tan linda, mire, me escribió una tarjetita. Me escribió la tarjetita, apenas está aprendiendo a escribir. Y me puso unas figuritas al reverso, unas palabras, y me dice la niña, you are the girl's pastor, no pastor. Y comienza a escribir. Hermano, esta niña no sabrá escribir, pero esta niña sabe cómo expresar el cariño y el amor para alguien, para su pastor. ¿Y sabe lo que añadió en esa tarjetita? Una monedita de 5 centavos. Hermanito lindo, yo no estoy para moneditas de 5 centavos. Pero yo quiero decirle, hermano, yo soy su pastor y yo necesito su amor, su cariño. Y hermano, yo no estoy para nicos. Un hermano vino hoy y me trajo un traje. Hermano, yo no estoy para trajes. Ese nico yo lo puedo agarrar. El Señor me ha dado capacidades para eso. Ese traje lo puedo. Pero cuando usted viene y usted provoca a alguien al amor y a las buenas obras, hermano, usted no puede desear más. ¿Qué otra cosa más podría usted desear? Sino saber que tenemos un ambiente. Y es un ambiente donde podemos amarnos y provocarnos a las buenas obras. ¿Es usted un creyente legítimo? ¿Tiene usted conciencia de su hermano, de Cristo y de la palabra? ¿Por qué no inclina su rostro en este momento? Usted no tiene que responderme a mí, pero usted tiene que responderle a Dios. Si el Señor legítimamente le ha salvado a usted, yo quiero preguntarle a usted, ¿dónde está su libro? ¿Dónde está el libro de Dios? ¿Arrumbado? ¿O ese libro de Dios? El deleite de su alma, el ejemplo de Cristo. Porque ejemplos he dejado, dice la Escritura, para que sigáis mis pisadas. La luz, las tinieblas, el amar, el odio, son contrastes, no hay duda. La Escritura dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, no hay tropiezo. Oh, pero el que aborrece está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Le han cegado los ojos al punto de ver a su hermano con visión, no como lo que su hermano es, sino como lo que su hermano podría ser si la gracia de Dios opera en la vida de él. ¿Cuánto nos cuesta? Señor, por eso venimos delante de ti a confesar nuestras limitantes, nuestras debilidades, nuestras tendencias. Venimos, Señor, pidiendo perdón para que en nuestro corazón abunde la palabra. Que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Exhortándoos, cantando al Señor con salmos, himnos, cánticos espirituales. Señor, obra en nuestra vida. Obra en nuestros corazones. Y en este momento, allí donde usted está, si alguien le ha quitado ese libro, ¿por qué no se va el día de hoy
váyase a su casa hoy recobrando un apetito especial por la palabra, por la sabiduría de Dios. ¿Quién es Cristo para usted? Su hermano. ¿Tiene usted conciencia de su hermano? El Señor no le va a dar más, sino hasta que usted y yo aprendamos a provocar a nuestro hermano, no a la ira, sino al amor y a las buenas obras. ¿Qué es lo que le va a traer al Señor el día de hoy? ¿En qué área de su vida usted siente que el mensaje de hoy ha tocado su corazón? ¿Cuál es la área que va a traer al Señor hoy? Le va a decir, Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, con una devoción nueva a la obediencia a tu palabra, a reconocer el modelo de Cristo en mi vida y aprender a amar a mi hermano. Usted se da cuenta que el pasaje no habla acerca de los beneficios de la obediencia, pero la Escritura nos enseña cuántos beneficios y bendiciones cuando usted aprende la actitud de obediencia. La realidad es que no conocemos a un cristiano obediente que esté quebrantado, sin propósito, sin significado, porque Dios bendice la obediencia. Si el día de hoy usted va a hacer una decisión al Señor, cualquier decisión que sea, ¿por qué no usted se pone en pie? Póngase de pie. Póngase usted de pie si usted va a hacer una decisión especial para Cristo. Póngase usted de pie. Cualquier decisión que el Señor esté haciendo en su corazón, usted póngase de pie. Señor, aquí estoy delante de ti. Habrá alguien. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga, mi hijita linda. Dios te bendiga. Habrá alguien más. Dios te bendiga, mi hermana. Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más que le va a decir al Señor, Señor, ¿podrías tú despertar un apetito especial por tu palabra? O tal vez usted le va a decir al Señor, Señor, Cristo ya no es el centro de mi vida. Pero el día de hoy, yo quiero reafirmar esa conciencia por Cristo. ¿Habrá alguien? Póngase de pie. Que no dé vergüenza. Que Dios te bendiga. ¿Alguien más? ¿Habrá alguien más? Alguien más que va a tener más conciencia de su hermano y le va a decir al Señor, Señor, dame la gracia, dame tu amor para aprender a amar a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi vecino, a quien quiera que sea. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios te bendiga, hermano. Yo me uno a usted. Yo me uno hoy a usted. Mi corazón está parado delante de Dios en súplica. Señor mío, cuánto necesitamos de tu asistencia. Cuánto necesitamos amar más y más la palabra, amar más y más a Cristo, amar más y más a nuestro hermano. Cuánto, Señor, cuánto. Señor, aquí estamos de pie. Traemos nuestro corazón a ti. Y cualquiera que sea nuestra decisión interna, Señor, te ruego que traigas esa sanidad y que traigas esa bendición,
que solamente tú, Señor, puedes dar. Bendice, Señor, a tu pueblo. Especialmente, Señor, quiero rogar por aquellos que estamos delante de ti, haciendo consagración a ti. Señor, nuevamente, gracias. Gracias porque eres bello. Gracias, Señor, porque obras en maneras especiales. Te adoramos. En el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.